Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de RTBC Noticias. Emisión central. Muy buenas noches. Por primera vez en la mesa de diálogo con el ELN asiste un ministro. El jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna, estuvo hoy en México. Mateo, allí les explicó a los delegados el proyecto de reforma de la política de humanización carcelaria. Osuna pidió paciencia y confianza para ir superando los obstáculos jurídicos a la paz. El ministro Osuna llegó a México, donde los negociadores de paz escucharon la explicación del proyecto de ley para la resocialización, la justicia restaurativa y la humanización de la política criminal. El ministro llegó a este espacio de construcción de paz hoy para explicar en el plenario de la mesa, con presencia de las partes, de los países garantes y de instituciones acompañantes, el proyecto de ley para la resocialización, la justicia restaurativa y la humanización de la política criminal y penitenciaria. El equipo negociador del gobierno dijo que encuentros como el de hoy contribuye a afianzar el camino hacia la paz. Hoy hemos tenido un primer encuentro con el ministro de Justicia y esperamos poder avanzar en este sentido. Las reformas son precisamente pasos decididos hacia la paz y en ese sentido caminamos aquí desde la delegación de gobierno. Esta es la primera visita de un alto funcionario del gobierno a la mesa de diálogo. Esta y más noticias en nuestros titulares. Primer ministro del gabinete Petro en la mesa de diálogo con el ELN. Néstor Osuna llegó a México para socializar la reforma de la política criminal y carcelaria. Parece que no existiera una unidad real. Ministro de Defensa cuestionó la unidad de mando de las disidencias del Estado Mayor tras ataque que dejó un muerto en Huila. Defensoría del Pueblo dice que se han presentado más de 24 hechos violentos en medio del acuerdo del cese al fuego. Vecinos acorralados por el tren de Aragua. Ocurre en el occidente de Bogotá. Les dejan panfletos con amenazas en pasillos y ascensores. Hay escándalos y fiestas en algunos apartamentos. Cuando los vecinos reclaman, los intimidan. Hay quienes no han podido arrendar ni vender. Gobierno y taxistas lograron acuerdo y se levantó el paro. En las primeras horas del día hubo manifestaciones y planes tortuga. Director de la policía reconoce retraso en la erradicación en enero. Dice que la meta para este año es de 22.000 hectáreas. Reforma a la salud. Congresistas le enviaron carta al ministro de Hacienda con preguntas sobre la financiación de la iniciativa. Petro comparó la rentabilidad del turismo con la del petróleo. El gremio pide mejorar la seguridad y bajar tarifas aéreas y hoteleras. Noticias de las regiones. 2 mujeres asesinadas por sicarios en Cali. Comunidad en Vera, Catío, protagonizó desmanes dentro de la alcaldía de Medellín. Entiendo que eso que yo hablaba era una locura, no se podía hacer o eran asuntos del chavismo. Esta fue la frase del presidente Petro cuando inauguró la red comunitaria en Pueblo Nuevo, Cauca. Escuelas veredales conectadas. Plan piloto del Mintic en La Vega, Cundinamarca, con ayuda de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Noticias del mundo. A 2 días de que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania, el Papa Francisco calificó la guerra de absurda y cruel. Esperen oportunidades. Les contamos cómo inscribirse a la convocatoria de becas para estudios en el exterior. Y en deportes terminaron los juegos de ida de los octavos de la Champions. Manchester City empató y el Inter ganó en casa. Y en cultura, noticias sobre el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Hoy fue la rueda de prensa inaugural. El ministro de Defensa le envió un mensaje a las disidencias al mando de alias Iván Mordisco tras un ataque reciente en Huila que dejó un muerto. Stephanie Valencia tiene la información. Stephanie, muy buenas noches. Muy buenas noches. El ministro de Defensa dice que están a la espera de que el mecanismo de monitoreo y verificación del gobierno nacional emita un concepto frente al hostigamiento para saber si fue o no violación al cese.
pero sí cuestionó la incoherencia entre lo que dicen las disidencias y los ataques recientes. Dice que hay varias estructuras que van en contravía de lo que ordena el Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco. Pidió el ministro a ese grupo armado definir su posición. El cuestionamiento del ministro de Defensa es a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias del Estado Mayor Central que comanda Iván Mordisco. Iván Velázquez pone en duda la línea de mando en ese grupo. Parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Pide que el grupo garantice el cumplimiento al cese. Tendrá que ser que el Estado Mayor Central defina con toda claridad o que ponga, que haga que las instrucciones impartidas a todas las estructuras que integran ese Estado Mayor Central se hagan efectivas. El atentado en el Huila es verificado por el mecanismo de monitoreo. Incidentes que en ocasiones podrían considerarse de mucha gravedad no siempre tendrían que conducir a la terminación del cese. Sobre la solicitud hecha por el Gobierno Nacional para suspender las órdenes de captura de 20 cabecillas disidentes, Velázquez aseguró que ni el Ministerio de Defensa ni las fuerzas militares o de policía participaron en la conformación de la lista. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un segundo informe de monitoreo al cese del fuego. Asegura que aumentó de 9 casos a 24 hechos violentos desde el 21 de enero al 17 de febrero de este año. Hechos que involucrarían además al Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco, con quien se tiene precisamente un cese del fuego. Las acciones bélicas de los grupos armados ilegales de que tratan los decretos del Gobierno Nacional sobre el cese al fuego bilateral no se han detenido, ni tampoco las afectaciones a la población civil. Y un llamado a las autoridades por la estabilidad y la defensa de los derechos humanos en el departamento del Cauca y en la subregión del Telembí, del Pacífico nariñense. Y en las últimas horas se presentó un nuevo hecho de orden público. Asesinaron a un patrullero de la policía en norte de Santander. El uniformado de 27 años, identificado como Jason Jiménez Charris, se encontraba de servicio de centinela en la subestación del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata, cuando un francotirador le disparó. En la zona del Inca, en las disidencias de alias John Mechas y el ELN. Residentes, propietarios y el Consejo de Administración de un conjunto residencial en el suroccidente de Bogotá denuncian que se encuentran atemorizados por las amenazas que reciben, al parecer, de integrantes de la banda delincuencial Tren de Aragua. Edwin Suárez, vamos con usted, buenas noches. ¿Qué dicen los vecinos de este sector frente a la situación? Hola, ¿qué tal, Mateo? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Dicen estos vecinos del sector acá en la localidad octava de Kennedy, suroccidente de la capital del país, que estas amenazas, dicen, de personas que se autodenominan integrantes del Tren de Aragua, colocan unos panfletos intimidantes no solo en los pasillos del conjunto residencial, sino también en ascensores. Estas amenazas, al parecer, van desde hacer daño a los vehículos en las zonas de parqueo, también de envenenar el agua, teniendo en cuenta que el acueducto es independiente en estos conjuntos residenciales, hasta hacer detonar artefactos explosivos si los que administran el conjunto no permiten subarrendar, es decir, que se convierta en un pagadiario. Tenemos una cantidad de migrantes acá que ahora algunos se autodenominan Tren de Aragua. Escenas como esta se ven a diario en este sector, inquilinos indisciplinados que insultan a los vigilantes que solo hacen su trabajo cuando les pide que bajen el volumen durante las escandalosas fiestas en donde se ve de todo. El Consejo Administrativo decidió actuar, pedir ayuda a las autoridades y denunciar la difícil situación. Luego pedimos el apoyo a la policía, se creó un frente de seguridad y el día que se creó el frente de seguridad pues nos publicaron en todos los ascensores y en todos los pasillos una nota acerca de que nos van a envenenar el agua, nos explotan los carros o nos dañan los ascensores. Era tal la intimidación que en el momento que los habitantes de este conjunto residencial llegaban a utilizar los ascensores, se encontraban con este tipo de panfletos. Más de 3.000 personas en 7 meses han decidido abandonar el conjunto y la localidad antes de que esas amenazas se materialicen. Pues a raíz de este problema estamos seguros que va a ser otro tema que se va a aumentar. Lo que nosotros decimos es estamos siendo desplazados en nuestra ciudad. La comunidad en general asegura que el conjunto lo están convirtiendo en el despacho de los denominados pagadiario, lo que genera inseguridad y delincuencia.
de Transporte llegó a un acuerdo con el gremio de taxistas para levantar el paro que inició desde primeras horas del día. Ambas partes suscribieron un documento de 18 puntos para resolver los problemas más relevantes. Laura Rodríguez, buenas noches. Cuéntenos qué detalles se conocen. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues sí, el encuentro se extendió por más de 4 horas y uno de los temas fue el de las plataformas de movilidad. El ministro de Transporte aseguró que el servicio público solo debe ser prestado a través de empresas y vehículos registrados. Entre los puntos también está la revisión de tarifas de los combustibles, las mesas de trabajo y un proyecto de ley. El Ministerio de Transporte viene trabajando en un proyecto de ley para reformular el precario régimen sancionatorio para todas las modalidades de transporte, el cual se está discutiendo, construyendo y analizando con todos los sectores para que una vez concertado pueda ser puesto a consideración del Congreso, donde, entre otras cosas, se establecen herramientas e instrumentos para el control del transporte informal e ilegal. Y desde tempranas horas de la mañana en Bogotá hubo plan tortuga, manifestaciones y uno que otro bloqueo que fue levantado por las autoridades sin ninguna alteración del orden público. Desde la madrugada, grupos de taxistas se ubicaron en sitios estratégicos como la calle 26 con Cali, avenida Boyacá con calle 22, autopista Norte, autopista Sur, Usme, la Glorieta de las Américas, entre otros puntos para protestar. Sin embargo, levantaron el paro. Vemos cómo en los distintos puntos de la ciudad de Bogotá nos están inmovilizando los carros, los están rompiendo por falta de garantías. Hemos decidido no seguir en la protesta, retirarnos y tener una reunión virtual en horas de la tarde con los distintos líderes de cada zona para mirar a ver qué acciones vamos a tomar. El reporte que dejaron las manifestaciones fue de 18 vehículos inmovilizados, 3 personas trasladadas a centro de protección y 16 comparendos. Los taxistas hablaron de sus inconformidades. Si las van a legalizar, que la legalicen, pero que les pongan ciertas, como pagar un seguro, lo mismo que pagamos nosotros. Que nos colaboren, aunque sea con el precio de la gasolina, que está muy alto, y imagínense ahorita nosotros para entregar un producido. Desde el PMU se dio un parte de tranquilidad en Bogotá, después que el gremio levantara el paro. En horas de la mañana se presentaron algunos intentos de bloqueo, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana. Nuestras unidades de policía llegaron allí a estos sitios y lograron evitar que hubiera una mayor afectación. Los líderes taxistas decidieron también unirse al diálogo con el gobierno nacional y así poder llegar a un acuerdo. En otras regiones del país hubo plan tortuga en las principales vías de las ciudades. Más información con periodistas de Radio Nacional. En Medellín, el paro de taxistas se vivió en completa normalidad. Según la alcaldía, no se presentaron hechos de orden público que lamentar. Sí, varios bloqueos y muchos trancones en vías principales del centro de la ciudad, en los alrededores de la Plaza Mayorista y en vías esenciales en el departamento como el Túnel de Oriente y la Vía Las Palmas. En Villavicencio, luego de más de 10 horas de bloqueos en 14 puntos diferentes de la ciudad, el gremio de los taxistas levantó el paro. Esto luego de conocer cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con el gobierno nacional. La jornada en este municipio transcurrió con total normalidad, a pesar de los inconvenientes que se presentaron en horas de la mañana. Así se vivió el paro de taxistas en el municipio de Valledupar, la mayor parte del tiempo de manera pacífica, pero al cierre un grupo de ellos intentó cerrar una de las salidas al sur de Valledupar. Según las autoridades, por esa razón tuvo que intervenir el SMAT, hubo alteraciones al orden público y el resultado, 4 taxistas fueron capturados por violencia a servidor público. En Cali, las manifestaciones por el paro nacional de taxistas culminaron en la alcaldía de la ciudad, en pleno centro de Cali. Esto luego de que más de 100 taxistas adelantaran varios planes tortuga en los principales puntos de la ciudad, en las calles, especialmente del sur y del norte de la ciudad. Puntos como la Cali Jamundí, la Cali Candelaria y la Cali Jumbo registraron problemas en materia de movilidad. Sin embargo, las autoridades entregaron un parte positivo en cuanto a alteraciones de orden público. 11 congresistas le enviaron una carta al ministro de Hacienda en la que muestran su preocupación por la financiación de la reforma a la salud. Vamos con Juan Carlos González. Juan Carlos, ¿qué otros detalles se conocen de esa carta? Buenas noches.
Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues pese a que fue radicada la semana pasada en el Congreso de la República, la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue generando todo tipo de dudas. En esta oportunidad, un grupo de senadores y representantes a la Cámara le enviaron una carta al ministro de Hacienda en la que le plantean preocupaciones de orden fiscal sobre la reforma y los costos que se pueden generar en una posible transición. En la misiva, los legisladores consideran que es de suma importancia que el ministro de Hacienda precise algunos temas relacionados con los rubros que plantea el proyecto y la fuente de financiación. No sabemos de dónde va a salir el presupuesto para poder financiar esta reforma a la salud que está proponiendo la ministra Corcho. En el texto no aparece bajo ninguna circunstancia la medición del impacto fiscal. En uno de los apartes de la carta indica: nos preocupa que los cambios propuestos carezcan de sustento fiscal y por ende se termine por afectar el acceso efectivo al derecho a la salud de 50 millones de colombianos. ¿Cuánto cuesta la infraestructura planteada en esa reforma para los centros de atención prioritaria? Nos preocupa cuánto se va a invertir. El congresista Alirio Uribe aseguró que estos dineros serán distribuidos de manera equitativa por el Estado. Lo que se va a hacer es ordenar ese uso de los recursos y van a ser dirigidos por el propio Estado. Hasta el momento no se tiene una respuesta del Ministerio de Hacienda. En la instalación de la vitrina de ANATO, el gremio de las agencias de viajes le hizo 6 peticiones al presidente Gustavo Petro con el objetivo de mejorar la oferta turística del país. La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo hizo algunas peticiones al gobierno, como mantener el IVA del 5% en tiquetes aéreos, incorporar tarifas diferenciales para los servicios de hotelería y mejorar la seguridad en el país. Esa sería una medida de impacto directo y positivo al consumidor, al contar con una oferta más competitiva y asequible. El presidente Gustavo Petro aseguró que le preocupa que Cartagena sea una de las 50 ciudades más violentas del mundo, por lo que hay trabajo por hacer. Pero allí está Cartagena, allí está Santa Marta, que sabemos son ciudades de atracción turística. El gremio de las agencias pidió mejorar la infraestructura de los aeropuertos del país. Sobre esa solicitud, el primer mandatario señaló que ya tienen en la mira algunos proyectos. La primera prioridad es Tolú, pero igual que Tolú, tenemos que ir priorizando de tal manera que sean esos distritos turísticos a donde se pueda llegar en avión. Por otra parte, el jefe de Estado criticó que la estructura petrolera tenga un equipo de seguridad que describió como otro ejército. Casi que tenemos 2 ejércitos, uno el que responde al presidente y otro que responde a la petrolera. Finalmente, ANATO indicó que se debe continuar promoviendo la marca país en el exterior. Por medio de una transmisión en Instagram, la vicepresidenta Francia Márquez respondió a las críticas generadas por su lugar de residencia y traslados en helicóptero. La funcionaria aseguró que su vida y la de su familia cambiaron cuando llegó al cargo. La vicepresidenta Francia Márquez le salió al paso a las críticas generadas por su nuevo lugar de residencia y su transporte en helicóptero. Un cargo no le hace millonario a uno. Al contrario, siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a condiciones de seguridad. Explicó que los cambios obedecen estrictamente a medidas de seguridad. Después de la situación que ocurrió, pues decidí andar en helicóptero, porque no me voy a exponer más sabiendo de las intenciones oscuras. La vicepresidenta le envió un mensaje directamente a la senadora María Fernanda Cabal, quien en redes sociales le hizo fuertes críticas. Y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño. Para tu ser, sánate. ¿Sí? El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Francia Márquez hizo énfasis en que la casa en la que vive en Dapa, Valle del Cauca, es alquilada y que el pago lo hace con su salario. Un grupo de 24 congresistas presentó este miércoles una nueva moción de censura en contra de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Este se convierte en el segundo recurso contra la funcionaria en menos de 6 meses. Los promotores argumentaron que las declaraciones y actuaciones recientes de la funcionaria representan un grave riesgo para uno de los sectores más importantes para la economía del país.
Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional dio a conocer los pormenores de la reforma carcelaria y penitenciaria, que ya recibió varias críticas de la oposición. El Gobierno defiende la iniciativa. El ministro del Interior, Alfonso Prada, defendió la reforma carcelaria y penitenciaria, en especial el articulado que busca la despenalización de varios delitos. Y resulta que buena parte de esos establecimientos penitenciarios se llenan con conductas que la verdad han sido superadas en el planeta entero en materia de penalización. Varios congresistas insisten que esta iniciativa promueve la impunidad y da rienda suelta a varios delitos que serían eliminados del Código Penal, como el incesto, la injuria y la calumnia y la inasistencia alimentaria. Yo creo que este país con altos índices de criminalidad no podemos permitir que la gente siga, los que cometan ilícitos teniendo más preferencia y teniendo la posibilidad de estar en la calle. No lo acompañaremos si insisten en darle todo tipo de beneficios y subrogados penales a las personas responsables de graves delitos. Por su parte, los integrantes del partido de gobierno aseguran que la ley busca humanizar el sistema carcelario y reducir el hacinamiento. Este proyecto contiene los elementos para mejorar toda la política carcelaria en este país. El excluir esto del Código Penal descongestiona los estrados judiciales y ayuda a resolver los conflictos sociales por otras vías. La reforma, para convertirse en una realidad, deberá superar 4 debates en el Congreso. Sin embargo, con el objetivo de agilizar su trámite, el gobierno le dio mensaje de urgencia. La Policía Nacional reconoció que durante enero de este año no se erradicaron cultivos ilícitos. Explica la institución que hubo retrasos presupuestales que asegura son normales en los cambios de gobierno. Según un reporte del Ministerio de Defensa, durante los primeros 31 días de este año no se destruyó ni una sola hectárea de hoja de coca, mientras que en el mismo periodo del año pasado se erradicaron 2.982 de narcocultivos. Como tuvimos la necesidad de contratar, no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores, en el mes de enero de este año no hubo erradicación. Revela el informe que en febrero sí se erradicó y que van más de 400 hectáreas destruidas. 22.000 hectáreas más o menos es la proyección de este año, pero vuelvo y repito, con una proyección de permanencia institucional para que no se presente la resiembra. El director de la policía afirmó que la próxima semana se expedirá la resolución del Ministerio de Justicia que define la cantidad de hectáreas a erradicar. Estamos erradicando en este momento extensiones de más de 3 hectáreas. Entonces lo que se quiere en este caso es llegar a los sitios donde hay cultivos industriales, realizar la erradicación en estos lugares. El alto oficial ratificó que la orden presidencial es disminuir en 10% los cultivos ilícitos este año. La temporada de lluvias en el país no da tregua. Varias regiones se encuentran gravemente afectadas. Uno de los casos más críticos se vive en el municipio de Rosas, en el Cauca. El gobierno anunció medidas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció nuevas medidas tras los deslizamientos de tierra en Rosas, Cauca, provocadas por las lluvias. Estamos en un compromiso para el día 1 de marzo con el presidente de la República y con el ministro de Transporte, ir a Rosas, Cauca, para entregar el desvío de 2.1 kilómetros que permita conectar la Panamericana. Para esa fecha también se anunciará la entrega de tierras para reubicar a las más de 200 familias damnificadas. Adicional a esto, en la región de La Mojana, la ruptura del jarillón de Cara de Gato ha perjudicado a la comunidad que decidió adelantar las obras de forma artesanal. Reemplazamos el jarillón por unas zonas de inundación controlada. Eso implica que de manera definitiva las familias que se encuentran en esos 2 polígonos sean las familias que sean objeto del reasentamiento. La entidad señaló que la solución definitiva a las inundaciones constantes en la región de La Mojana es dejar que el río Cauca recupere su cauce y reubicar a las familias afectadas. 2 mujeres fueron asesinadas en el barrio El Ingenio, en Cali. Las víctimas iban a bordo de una motocicleta cuando se produjo el doble homicidio. Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que ayude con la captura de los responsables del crimen. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Universidad del Valle en horas de la mañana de este miércoles. Las víctimas hacían parte de una misma familia y pertenecían a un sindicato de la entidad educativa. Creamos una recompensa de hasta 100 millones de pesos para todo aquel que nos brinde una información que posibilite el esclarecimiento de este evento y que nos posibilite
para adelantar y dar captura a los asesinos de las dos señoras. Según las autoridades, las dos mujeres ya habían recibido amenazas de muerte desde el año pasado. Un equipo multidisciplinario de la policía y fiscalía adelanta las acciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Ya con policía hemos dado instrucciones para que se desplieguen en todo el territorio, sobre todo en el sur de Cali, para identificar y poder capturar lo más rápido posible a la persona responsable de este hecho atroz. En este caso, las cámaras de seguridad y las declaraciones de algunos testigos son clave para adelantar las investigaciones pertinentes. Indígenas de la comunidad en Veracatío protagonizaron fuertes desmanes dentro de la alcaldía de Medellín y exigen apoyo económico y social por su condición de desplazados por la violencia. Las autoridades locales instalaron una mesa de diálogo. Abandono y falta de apoyo institucional son algunas de las consignas con las que los indígenas irrumpieron de manera abrupta en el centro administrativo La Alpujarra de Medellín esta mañana. Con palos y carteles, mujeres embarazadas junto a niños de la comunidad en Veracatío exigieron programas de asistencia social para su comunidad. Que no vayamos del territorio, que no dejen proceder, trabajar, mendigar, porque eso ya está aproximadamente, vamos a retarnos y no hay ningún compromiso. Esta petición se da por los continuos operativos de la policía en la ciudad, en los que se busca combatir el trabajo infantil. El restablecimiento de los derechos de varios de estos niños que han sido quitados a estas personas irresponsables y entregados al bienestar familiar. Según las autoridades, en Medellín hay 600 indígenas que viven en condición de mendicidad. 245 de ellos son niños. Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques, que son los que los mandan a pedir plata, a bailar hasta altas horas con los extranjeros, los dejan en camionetas de lujo, de alta gama. En la entidad fue instalada una mesa de diálogo para atender esta comunidad que llegó desde noviembre proveniente del departamento de Chocó como consecuencia de los combates entre grupos armados ilegales en la zona. Hay preocupación por el derrame de crudo en el oleoducto de Ricaurte, Nariño. La emergencia contaminó fuentes hídricas con las que se abastecen comunidades indígenas que están ubicadas en la zona. Ángela Montilla, periodista de Radio Nacional, tiene los detalles. La emergencia que se presentó en la vereda Ospina, zona rural de Ricaurte, donde se encontró una válvula ilícita, al parecer instalada por terceros en el oleoducto trasandino, ha provocado una gran afectación ambiental y contaminación en las fuentes hídricas. Una que ha contaminado las plantas, las piscinas de pescados, árboles frutales, igual a plantas de chiro que la gente que come. Y la más preocupación es la contaminación del río Huiza y posiblemente que contamine hasta el río Vegas, que llegó hasta allá este crudo. Las comunidades indígenas asentadas en esta zona han solicitado una mesa de diálogo con el gobierno nacional para buscar soluciones que salvaguarden la vida en el territorio. La personería del municipio de Lloró, en Chocó, denunció las precarias condiciones humanitarias en las que se encuentran 3 comunidades indígenas confinadas por acciones hostiles de grupos armados. Más noticias en el siguiente panorama. Tras las denuncias elevadas por líderes sociales del municipio de San Sebastián Magdalena, el gobierno departamental activó una ruta de protección para velar por su seguridad. Esto tras el asesinato de Milton Rocha, asesinado el fin de semana en la región. La mesa minera del río Nechí en el Bajo Cauca antioqueño realizará un paro desde el próximo viernes. Las declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien habló de los operativos contra la minería ilegal, generaron la decisión. 3 personas muertas dejó asalto a una vivienda del barrio Comuneros en Cúcuta, norte de Santander. Las versiones indican que 2 presuntos delincuentes ingresaron a la residencia y al no obtener lo que querían, dispararon contra los ocupantes. La policía realiza las investigaciones del caso. 2 hombres de nacionalidad venezolana habrían participado en el asesinato de 3 personas en hechos ocurridos en Ciudad Bolívar, Antioquia. Las pruebas indican que serían los autores intelectuales del hecho, por lo que fueron capturados. Continuamos con más noticias. El presidente Gustavo Petro estuvo en el resguardo indígena NASA de Pueblo Nuevo en Caldono, Cauca, donde visitó una red comunitaria de internet. Desde allí el mandatario transmitió en vivo a través de su cuenta de Twitter y habló de la importancia de extender la fibra óptica en el país. Una red de internet que la misma comunidad tiene. Aquí ustedes pueden ver los equipos,
se puede transmitir televisión local, telefonía. Durante 6 minutos y medio, el presidente Gustavo Petro, con micrófono en mano, lideró esta transmisión desde el resguardo indígena NASA, con una red que beneficia a 859 personas y que nació como estrategia para defender el idioma indígena. El mandatario se refirió a la polémica desatada por la iniciativa de su gobierno para que las juntas de acción comunal instalen red de fibra óptica de Internet. Desató por allá unas iras, como siempre, de gente poderosa, diciendo que eso que yo hablaba era una locura, no se podía hacer o eran asuntos del chavismo, como quien habla de Satanás. El presidente reiteró que esa red comunitaria puede multiplicarse por toda la geografía nacional para transmitir cultura. Pues aquí le venimos a mostrar al país que eso se puede hacer. Es más, que este gobierno debe impulsar a través de la contratación pública el que esas redes se puedan extender. Petro le pidió a la ministra TIC, Sandra Urrutia, trabajar para extender la fibra óptica a las regiones más apartadas donde no llegan los operadores convencionales. Con éxito arrancó el plan piloto del Ministerio de las TIC para llevar conectividad a las instituciones educativas y poblaciones con difícil acceso. La Vega, en Cundinamarca, fue el municipio escogido para lanzar esta estrategia. 20 kilómetros de vía destapada, 1 hora de viaje en carro o por lo menos 4 horas de camino a pie hacen de la Escuela El Divino Niño una de las de más difícil acceso en Cundinamarca. Pensar en conectividad en este lugar era algo prácticamente imposible. Hoy el gobierno nacional, a través del Ministerio de las TIC, les cumple el sueño a 60 niños que nunca en sus vidas han tenido acceso a este servicio, que en pleno año 2023 sigue siendo un privilegio que no todos pueden tener. Por fin van a poderlo conocer y poder vivenciar realmente lo que es la conectividad y el Internet. Tener acceso a bibliotecas digitales, laboratorios, talleres. Eso va a enriquecer muchísimo el trabajo del maestro. Para los niños de la vereda Bulucaima en La Vega, hoy es un día especial. Están súper contentos, están felices, descubriendo otro mundo totalmente nuevo para ellos, explorando en sus conocimientos. Se le abre un mundo de posibilidades muy grandes para nuestros estudiantes. Dana asiste a sus clases de preescolar en esta escuela. Solo tiene 6 años y aunque está muy emocionada, desconoce el real alcance de la tecnología. Ella dijo, mami, van a poner internet en la escuela. Sí, que para allá ir a ver muñequitos en los computadores de... Hoy Dana ya ve sus clases de conectividad aquí en la Escuela El Divino Niño, pero esta estrategia del Ministerio de las TIC no solo la beneficia a ella, también a su mamá. Siempre hemos sido de un lugar pues siempre algo lejano, pues del pueblo acá, pues para la gente del campo es muy bueno, para que la gente lo sepa aprovechar. Así como El Divino Niño, 3 escuelas más, Laureles, Minas y Huertas, podrán conectarse a través de la infraestructura de RTVC Sistema de Medios Públicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A través de una alianza público-privada, el Ministerio de las TIC logró llevar conectividad a 4 escuelas rurales de difícil acceso en La Vega, Cundinamarca, como lo veíamos. La infraestructura tecnológica de RTVC fue clave para alcanzar este objetivo. Como histórica fue calificada la puesta en marcha del piloto de conectividad rural estrenado hoy en La Vega. Lo que ocurrió hoy en La Vega es un hito histórico. Después de 20 años le estamos trayendo conectividad a esta y 3 escuelas más de la zona rural de La Vega, Cundinamarca. Más allá de traer internet para la diversión, es un internet que va a ayudarnos a formar y a acercarnos a todos los colombianos. Las dificultades para el acceso terrestre a las veredas no fue impedimento para la conectividad digital. Esta es la Escuela Rural El Divino Niño de La Vega. Está enclavada en las montañas de la vereda Bulucaima y es una de las de más difícil acceso en Cundinamarca. Hoy, gracias a la alianza entre el Ministerio de las TIC y RTVC Sistema de Medios Públicos, la conectividad llegó a este lugar. Hicimos una alianza público-privada entre RTVC, Azteca Comunicaciones y un proveedor de equipos de internet para poder hacer ese sueño realidad. Para nosotros es muy importante por los dos sentidos. Aportamos en llevar conectividad a las regiones,
pero asegurarnos de que lo que producimos como contenidos en RTBC está al servicio de estos jóvenes y estos niños que están hoy. Además de tener conectividad, los niños del sector rural podrán tener acceso a los contenidos educativos de RTBC a través de la plataforma RTBC Play. El sueño de comprar vivienda se esfuma con la casa en el aire. Algunas constructoras quiebran y no responden ni por el dinero ni por la casa. No, pues muy triste, porque uno cuando hace una inversión es precisamente para tener la seguridad de todo, más la propiedad. La justicia acaba de tomar decisiones trascendentales. No es posible que la gente entregue los recursos a una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y finalmente se encuentren con que ese sueño que tenían se frustra. Especial, la casa en el aire. Denuncias por presuntos atropellos de compras de viviendas sobre planos. RTBC Noticias, emisión central. Jueves 23 de febrero a las 7 de la noche. Con repetición a las 10 de la noche en Canal Institucional. Por Señal Colombia. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que Vladimir Putin cometió un gran error al suspender su participación en el último tratado de control de armas nucleares entre las dos potencias. La aproximación más estrecha en presencia lograda por el presidente de la nación que todavía detenta el liderazgo en lo internacional en el eje de la situación que aún altera el ritmo global concluye. Biden pivoteó 4 días entre Kiev y suelo polaco. Justamente en este último agotó su agenda, dialogando con los 9 de Bucarest, el cúmulo de naciones más orientales de la Alianza Militar del Atlántico Norte. Ese fragmento de la OTAN, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania, escucharon del presidente estadounidense que su administración los apoya ante lo que Rusia representa y las amenazas inminentes e impactos de su invasión a Ucrania. Ocurre luego del cruce casi simultáneo de discursos entre Biden y Putin. Uno defendiendo el rol de Occidente en la guerra y el otro acusándolo de avivarla. Moscú precisamente recibió como pocas veces a un funcionario extranjero y no jefe de Estado para precisar la importancia de un lazo que mantiene. La cooperación en el escenario mundial entre China y la Federación Rusa, como hemos subrayado muchas veces, es muy importante para estabilizar la situación internacional. Fue una alusión al potencial papel de Beijing en la pacificación de la relación Moscú-Kiev. El encuentro fue antesala del concierto patriótico antes de la fiesta militar nacional de Rusia. A 2 días de que se cumpla 1 año de la invasión rusa a Ucrania y cuando la Iglesia Católica también celebra el miércoles de ceniza, desde el Vaticano el Papa Francisco calificó la guerra como absurda y cruel. Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto fuego e iniciar negociaciones de paz. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Como siempre, qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín y sobre todo cuando tenemos acción de la Champions League, que tanto nos encanta este torneo del viejo continente. Pues hoy se tuvieron 2 partidos y vamos a repasar lo que sucedió entre el Manchester City y el empate ante el Leipzig de Alemania y por otro lado también la victoria ya en el último suspiro del Inter ante el Porto. Esto por el cierre ya de los partidos de ida, como les contaba, de los octavos de final. Un partido que no fue el mejor de su año. El Manchester City visitaba al Leipzig en el Red Bull Arena. Y ahora vamos con Independiente Medellín, que tuvo su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores visitando al Nacional de Ecuador. El equipo de David González, como sabemos, que no anda muy bien en el torneo local. Primera anotación iba a llegar al minuto 19 gracias a la asistencia de Luciano Pons y Ever Valencia, que la mandaba a guardar. Ahí muy bien la asistencia y esto ilusionaba, por supuesto, a los hinchas. Hasta el minuto 55 este error en la defensa de Independiente Medellín y aparece Byron Palacios.
para poner entonces el empate del compromiso. Andrés Cadavid, que intentaba rechazar, pega en otro hombre de Medellín y bueno, este de penalti para poner ya el 2-1 al equipo local, gracias a Ronnie Carrillo. 2-1 entonces el compromiso, pero gracias a Daniel Londoño, que rescató la noche, y el empate por 2-2. El equipo de David González respira un poquito. El próximo partido será el 1 de marzo aquí en el Atanasio Girardot. La llave queda abierta. Y vamos ahora con un poco de ciclismo, porque Einer Rubio ganó la tercera etapa de los Emiratos Árabes, del Tour de los Emiratos Árabes, y esto se convierte en la primera victoria para el colombiano en toda su carrera profesional. Un momento inolvidable. Es mi cumpleaños, así que qué más regalo grande que este. Y será eterno, porque la primera vez nunca se olvida. Es increíble. Mi primera victoria profesional. En estos años pasados pasé muchas cosas que me perjudicaron muchísimo, pero ahora estoy en una gran forma. Además, por la forma en que lo hizo. A 10.4 kilómetros de meta, Rubio fue a rueda de Albert Torres, su compañero, que no tuvo más fuerzas para continuar. Caso contrario del colombiano, que siguió como el gran escarabajo que es en pos de la victoria. Más allá que a falta de 1 kilómetro, la diferencia se redujo a 30 segundos, después de tener el grupo a 1 minuto. Pero fue suficiente. La táctica de hoy era aguantar a rueda, pero tenía mucha fuerza. Mis compañeros estaban conmigo, así que tenía que probar. Rubio ganó donde alguna vez lo hizo Pogačar, Jonas Vingegaard, y hoy venció a Renko Evenepoel. 22 de febrero de 2023. ¡Feliz cumpleaños 25! Einer Rubio, orgullo de Boyacá. Bienvenidos a las noticias culturales. Yo le cuento a todos los fanáticos de Romeo Santos que va a estar presentándose en Bogotá el 7 de marzo en el Movistar Arena como parte de su gira Fórmula Volumen 3. Así que el rey de la bachata contemporánea, que acaba de arrasar en Estados Unidos y llenó todas las salas, todas las sillas, llega a Colombia. También les cuento que hoy estuvimos en la rueda de prensa inaugural del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que va a ser del 22 al 27 de marzo. Así que tenemos todas las noticias sobre qué va a pasar esos días, y Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, les preparó el siguiente informe. Ya está todo listo para el inicio del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, que en su edición 62 contará con más de 140 películas de todo el mundo. Es la importancia y el crecimiento explosivo del cine colombiano, en donde fuimos incapaces de limitarnos al número de películas dentro de la sección, digamos, de ficciones de aquí. Todos los años el festival reflexiona sobre diferentes temáticas, como el medio ambiente, la política o la condición humana. Este 2023 el enfoque central será el ciberfeudalismo, visto desde el cine y las artes plásticas. El metaverso, la dominación, la falsedad de la gratuidad y cómo en realidad son aparatos de dominación. Un gremio con múltiples miradas y relatos, que en esta edición abre el debate sobre el futuro del sector. Pero también es muy importante que se convierta en un gran movimiento de pensamiento, en un gran movimiento cultural, que ayudemos desde la comunidad artística toda, no solo desde la gente de cine, sino de teatro, de las artes plásticas, a pensar el mundo. El Festival de Cine Fixi será del 22 al 27 de marzo en La Heroica y contará con 14 muestras oficiales y 40 estrenos de películas latinoamericanas. Tradición cinematográfica que desde ya despliega sus pantallas para disfrutar del séptimo arte. En
la construcción de la reforma laboral, el gobierno nacional ha recibido más de 300 propuestas. En esta oportunidad, la Organización Internacional de Trabajo pidió limitar las horas en las jornadas laborales. La OIT asegura que es clave establecer límites razonables a la duración máxima de las horas diarias y semanales de trabajo. Esto con el fin de lograr un equilibrio necesario entre la vida personal y la vida laboral. El Ministerio de Comercio presentó el sello Colombia Destinos de Paz, que busca resaltar el trabajo de los actores que construyen la paz, promueven la economía local y regional y fomentan la inclusión productiva en el sector turístico. El sello tiene como objetivo favorecer la empleabilidad y fortalecer los vínculos entre el turismo, la economía local y la regional. Por eso hemos escogido el sello que nos caracterizará durante estos 4 años y esperamos que sea durante los próximos 4 siglos. Conozca usted el sello que se llama Colombia Destino de Paz. En 4.924 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 26 pesos. A $1.99 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 2.000 pesos y llegó a 2.222.000 pesos. 5.700 millones de pesos invertirán la Alcaldía de Bogotá, Bavaria, la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Santo Domingo en la conservación del páramo Chingaza. 8.500 millones de pesos entregó el Banco Agrario en el Atlántico. Los beneficiarios conforman 4 asociaciones de pequeños productores. Ante las crecientes del caudal del río Putumayo, la Defensa Civil está alertando a la ciudadanía sobre los riesgos de visitar este afluente. En las últimas horas, un niño murió ahogado. Este es un informe de Lisset Puentes, periodista de Radio Nacional. Debido al último caso registrado por inmersión en el municipio de Puerto Asís en un menor de 14 años, Rafael Vallejos, coordinador departamental de la Defensa Civil, entrega recomendaciones para evitar estos hechos lamentables en las fuentes hídricas del territorio. Aléjese y resguárdese en zonas altas en caso de creciente. Quienes no sepan nadar no deben meterse al agua sin conocer la profundidad del río. Controle a los niños, en especial en las costas de ríos profundos. Tenga en cuenta los horarios aptos para realizar el uso de los afluentes. La Defensa Civil del departamento del Putumayo se mantienen en alerta ante los hechos o siniestros que se puedan registrar en los ríos y quebradas de la región. 3 municipios del Valle del Cauca están sin servicio de agua como consecuencia de un derrumbe que afectó las tuberías de allí. Camilo Charrupí, periodista de la Radio Nacional, amplía la información. Obando, Roldanillo y Bolívar son 3 de los 6 municipios del norte del valle afectados por el daño de la tubería principal del sistema Sarabrut. Esto ante un deslizamiento de tierra, lo que representa una afectación del suministro de agua potable a más de 15.000 personas. El gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez Cerón, ha dicho que paulatinamente en estos municipios se ha venido restableciendo el suministro de agua potable. Esta situación se presentó a causa de una falla geológica que generó un hundimiento y un rompimiento de la tubería de aducción de 24 pulgadas. A esta hora, 8 carrotanques y una tractomula acondicionada abastecen del líquido preciado a Zarzal, La Unión, La Victoria y 10 corregimientos que también se vieron afectados. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Habitantes de 2 veredas de la Macarena Meta denuncian que las autoridades no han atendido un fuerte incendio en el relleno sanitario de la zona. La conflagración completa 3 días. John Sainz, periodista de Radio Nacional, preparó este informe. Se trata de los habitantes de las veredas El Villar y Agua Azul, esto en el municipio del sur del Meta, estamos hablando de la Macarena, donde los habitantes tomaron la decisión de cerrar el paso hacia el relleno sanitario para el carro de las basuras, aduciendo que el gobierno municipal no ha iniciado las labores de sofocar las llamas en este relleno. Se hizo un comité de gestión de riesgo, quedaron en que iban a tomar medidas porque declararon la emergencia sanitaria y supuestamente podían sacar recursos de WAN para controlar esta emergencia. Y mire, queremos mostrar, ahí se mira el humo, el basurero sigue ardiendo, el basurero sigue prendido y si le siguen descargando basuras, pues eso nunca va a pagar. Y es que la comunidad asegura que aunque ya se reunieron con las autoridades municipales, aún no se inicia con los trabajos de sofocación de las llamas. Sumado a eso, las afectaciones respiratorias en menores de edad ya son notorias.
2 escoltas de la Unidad Nacional de Protección fueron capturados durante allanamientos en Bello y Girardota, Antioquia, por el presunto delito de extorsión. Más hechos del día en un minuto. El Tribunal Superior de Bogotá precluyó el proceso contra el exfiscal Antonio Luis González, argumentando que luego de 10 años de investigación no se encontraron pruebas que indiquen que el exfuncionario haya pagado testigos en el caso sonado Colmenares. El ICBF anunció que 36.000 madres comunitarias mayores de 57 años empezarán a recibir el bono pensional a partir de julio de este año. La entidad tiene proyectado que al finalizar el año 2023 se cuente con 10.000 beneficiarias del subsidio. Por cohecho impropio fue enviado a juicio Guillermo Grosso, expresidente de la extinta EPS Café Salud. La diligencia quedó programada para el 3 de marzo. Según la investigación, Grosso le propuso a un conocido crear y poner en funcionamiento una IPS, beneficiándose con más de 600 millones de pesos entre mayo de 2016 y junio de 2017. La Procuraduría General hizo un llamado a la Dirección Nacional de Bomberos por la falta de financiación y contratación de servicios en el país. Cerca del 30% de los municipios no tienen contrato o convenio vigente. Al menos 1 millón de personas solicitaron protección internacional a la Unión Europea durante el año 2022. Esto de acuerdo con datos publicados por la Agencia de Asilo del Bloque Político. Más noticias internacionales a continuación. Una fuerte situación de seguridad se desencadenó en Gaza luego del ingreso de tropas israelíes que adelantaban un operativo de arresto en una importante ciudad en Cisjordania. Murieron al menos 10 palestinos y decenas resultaron heridos por los enfrentamientos, que incluyen la caída de un edificio y balaceras. Asilo y nacionalidad es el ofrecimiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los opositores nicaragüenses expulsados por el régimen de Daniel Ortega. López Obrador hizo la oferta sin condenar la determinación de Ortega. El anuncio pasa luego de quienes fueron desterrados de Nicaragua y se encuentran en suelo estadounidense expresaran su deseo de asentarse en México. Mientras los sobrevivientes del terremoto del 6 de febrero en Turquía y Siria ocupan campamentos humanitarios como este en Antioquía y sus alrededores, a la espera de ser trasladados a casas prefabricadas, artistas sirios pintaron murales en edificios destruidos en la parte rebelde de Alepo, en el norte de Siria, para mostrar agradecimiento a quienes les ofrecen una mano amiga. Llegamos a oportunidades, atentos porque ya está abierta la convocatoria de becas Fulbright para estudios en el exterior. Acá les contamos cómo inscribirse. En oportunidades de créditos de estudio en el exterior, vaya a la página fulbright.edu.co. Diríjase a la pestaña Becas, seleccione la opción para personas de Colombia y se clique en Becas Fulbright MinCiencias. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria, como certificados de notas con un promedio mínimo de 3.8 sobre 5, certificados de experiencia en investigación, 2 cartas de recomendación profesionales u académicas, entre otros. Atentos, son 40 becas para estudios de doctorado en las mejores universidades de Estados Unidos. Se clique en cómo aplicar y siga el instructivo. Y mucho ojo, tiene plazo de inscribirse hasta el 13 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes y con la llegada de Linda Caicedo al Real Madrid, quien por cierto hoy está cumpliendo 18 años, pues hay varias jugadoras que han militado y que militan en la Liga de España. Nosotros en RTVC Noticias hicimos el reencuentro, son 11 jugadoras en total en el fútbol ibérico. La Legión colombiana tiene 6 jugadoras en la primera división española. Ivonne Chacón y Lisette Serna en el Valencia son referentes. Agradecerle a Dios
porque sin él nada de esto hubiera sido posible. Lacey Santos va por su cuarta temporada brillando en el Atlético de Madrid, donde le abrió la puerta a otras mujeres como Manuela Vanegas, que con la Real Sociedad ha marcado golazos que demuestran la gran técnica colombiana. La quinta de las nuestras en la primera división española es Mayra Ramírez, figura del Levante. Yo vengo a aportar, vengo a ayudar al equipo y bueno, ya son 10 asistencias y 9 goles si no estoy mal, y bueno, cada día trabajar para sacar esto adelante. Otra colombiana que actúa en primera división es Gisela Robledo, que más allá de su lesión se ha destacado con este tipo de goles en el Tenerife. En segunda división están otras 5. Daniela Caracas en el Español de Barcelona, Marcela Restrepo, que también ha anotado goles con el conjunto granate del Dux Logroño, Geraldine Saavedra, la número 16 de Eibar, Angie Castañeda en el verde cacereño y Estefanía Botero con el Rayo Vallecano son la demostración que a base de esfuerzo, Colombia se va convirtiendo en potencia mundial del fútbol femenino, con representantes en las mejores ligas del mundo. Y estamos en conteo regresivo para que se disputen los Panamericanos Juniors que se van a realizar en Bogotá del 2 al 12 de junio. 100 días nada más faltan para que allí se terminen de hacer todas las adecuaciones de los escenarios deportivos. Incluso ya hay mascota. Y nosotros aquí en RTVC Noticias les contamos quién es. A 100 días así se ven los distintos complejos deportivos de Bogotá. Todo está listo para que 21 delegaciones hagan parte de este gran evento. Hemos garantizado los escenarios de las 12 disciplinas con sus adecuaciones, sus ajustes que son exigidos por las federaciones internacionales. Más de 1.000 atletas estarán presentes para participar de 7 disciplinas con sus respectivas modalidades y desde la organización quieren que la gente se involucre y se masifique la práctica del deporte paralímpico. Estamos preparando una serie de actividades que permitan contarle a todas las personas que han venido siguiendo el desarrollo de los Juegos, cómo vamos en nuestros procesos, cómo vamos en nuestros avances. La copetingua será la mascota de los Juegos, una tingua azul nativa de Bogotá, creada por Emiliano Morales, un artista con discapacidad intelectual. Es absolutamente llamativa, llena de colores, muy viva, muestra la diversidad de Bogotá, pero además también muestra las 7 discapacidades que se representan en el mundo de la inclusión. Estas justas para Panamericanas serán el primer escalón del ciclo paralímpico rumbo a los Juegos de París 2024. Entonces, ¿a usted le gustan mucho los estudiantes? Pues sí, igual que a Violeta Parra. Pues a mí sí me gustan más grandecitos, pero amiga, love is love, pase lo que pase, tienes todo mi apoyo. Tan chistosa. Qué vergüenza con los chilenos, usted sacándole burlas a las canciones de la revolución. Siga así y verá que no la llevo a la tierra de Violeta Parra. Ay, María, usted cómo es de amargada. Para Chile. Ay, pues sí, yo sí tengo muchas ganas de ir a ver dónde vivió Violeta Parra. Amiga, pero doña Violeta Parra no vivió, fue en París. También, es que como era toda una mujer del Renacimiento que cantaba, escribía, pintaba, daba discursos, hacía oposición y era brillante en todo, pues vivió en diferentes partes mientras exponía sus cuadros. Esta canción... Me gustan los estudiantes, la escribió en París y la hizo para apoyar a los estudiantes que salían a protestar contra el gobierno de Jorge Alessandri, que entre otras cosas los había metido en tremenda crisis económica y había devaluado el peso chileno. María, definitivamente es que los hambrientos piden pan y plomo les da la justicia. ¡Qué hijo de madre desgracia! Ay, pero mírenla, citando a Violeta Parra. Sí, pero que digo pues, que Carmen Mandinga no sabe sino empanadas. Yo nunca quise decir que usted solo sabe de empanadas. ¿Y usted cree que a mí eso me afecta? Ay, no, amor, es que eso no es cualquier cosa. Es una ciencia milenaria, universal y perfecta. ¿O es que usted quién cree que se inventó las empanadas? No sé, ¿los muiscas? Oigan a esta. No, hombre, si las empanadas existen más o menos desde que necesitamos transportar alimentos y empezamos a envolverlos en masas cocidas para que fuera más fácil de llevar. Más o menos desde esas épocas ancestrales existen las empanadas. Son tan universales
universal es que casi que cada cocina tiene su propia versión de la empanada. Pues que usted qué cree que vamos a comer cuando vayamos a Chile. Empanadas. Pues claro, lo que pasa es que lo que las vuelve típicas en cada territorio es el sabor, el relleno o la técnica con la que se cocinan. Hay empanadas al vapor, hay empanadas a la plancha, fritas, asadas, al horno, etc. Las chilenas son al horno, con una masa de harina de trigo y un relleno de carne picada con aceitunas y pasas y huevito duro. Y sabe que ese sabor de las aceitunas con las pasas, que es como agridulce, me recuerda muchísimo la cocina árabe. Lo que no es de extrañar si pensamos que los primeros conquistadores que llegaron acá pues eran del sur de España, que era territorio árabe. Mor, pero esa masa que tiene ahí no tiene forma de sobrecito. Sí, lo que pasa, amiga, es que todavía no he llegado al perfeccionamiento del doblado de la empanada chilena. Entonces, pues por ahora estoy practicando con el repulgue de las empanadas argentinas. Vea cómo me quedaron de bonitas. Y más adelante se las tengo con mejor formita, pero téngame paciencia. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M y esto es Cantar con la boca llena. Ese cantar con la boca llena, ya se imaginaron los televidentes qué vamos a ir a hacer después de que se termine la emisión, Daniela. Vamos a ir a comer empanadas. Pero ¿será que buscamos las chilenas o más bien como de pipián? Yo creo que la podemos encontrar, pero por lo pronto unas colombianitas. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos en la emisión central de RTVC Noticias. Como siempre, los invitamos a seguir conectados a través de @RTVC Noticias en nuestras redes sociales. Que tengan linda noche. RTVC Noticias, emisión central.